Ministro, ¿cuándo vamos a empezar a resolver es decir, el otro día Rodrigo García Sayán decía, hay 100.000 millones de soles en déficit de infraestructura educativa. Hay una cantidad inmensa de colegios que no tienen ni agua potable. Hay 170.000 estudiantes, no sé si la cifra es exacta, que vienen de las universidades licenciadas y que están que no recibieron certificación y que están en el limbo. Hay 170.000 jóvenes, por lo menos, cuyos padres ya no pueden pagar una educación en colegios particulares y quieren ir a la universidad pública. Y a ellos hay que sumarle los chicos que este año salen del colegio y que quieren ir a la universidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para enfrentar? Y le estoy citando solo 2 de los problemas que usted conoce. Es decir, es imposible resolver estos problemas, ministro, con estos presupuestos. Con lo que se ha llevado al Congreso como presupuesto, la vida continúa tal cual. Y no sé cómo vamos a hacer para enfrentar estas urgencias. Bueno, para empezar, con la colaboración de todos, y por eso agradezco mucho que tengan en un momento central al tema educativo para que podamos discutirlo a nivel de la prensa, porque a veces también pienso que, no es el caso de ustedes, la educación ha sido como de importancia retórica, ¿no es cierto? Es decir, todos creemos que es muy importante, pero a la hora de darle un espacio, no siempre tiene el espacio que esta retórica dice, y en el caso de ustedes, por eso quiero saludarlos, porque permanentemente están interesados por este tema educativo, que creo que es fundamental. Las tareas son enormes, como usted menciona, Nicolás. Las tareas además son muy complejas. Estos temas de brechas de infraestructura, de brechas en la cobertura de los estudiantes, en los niveles de abandono y los miles de otros indicadores que tenemos sobre desigualdad, tienen por lo menos unos 20 o 25 años en el país, ¿no es cierto? Y han sido, digamos, puestos escondidos porque hubo una gran corriente de exitismo respecto, como usted muy bien lo mencionó, no solo con el crecimiento económico, sino también con las mejoras en los aprendizajes. Y entonces, efectivamente, hemos mejorado en el último tiempo, pero esta mejora ha sido una mejora desigual. Y por lo tanto hay que tener como 2 grandes estrategias generales, algunas de ellas vamos a poder hacerlas en este proceso de transición que tenemos. La primera es tratar de seguir peleando por mayor presupuesto. Felizmente para el próximo 21 hay un incremento del presupuesto que creo que va a ayudarnos a por lo menos atender algunas cosas urgentes de la emergencia. Estamos llegando al 4.2 del PBI, hemos ido subiendo en los últimos casi 10 años de manera constante. Lo otro es saber dónde tenemos las prioridades, ¿no es cierto? Y tratar de redistribuir mejor ese presupuesto para que nos permita efectivamente atender algunas situaciones particulares, ¿no? Pero no alcanza, ministro. Y esa es la historia de siempre. Es decir, todos los sueños de cambiar el Perú mueren en el presupuesto de la República. O sea, el ministro hoy de Economía, cuando era un distinguidísimo catedrático, dijo que el día, en una conferencia en San Marcos hace 6 años, que la tengo grabada, que el día en que el Ministerio de Educación sea más importante que el Ministerio de Economía, el Perú será otro país. Bueno, en este momento el Ministerio de Economía es 100 veces más importante que el Ministerio de Educación. Entonces, la pregunta sigue siendo la misma, o sea, se lo planteo en términos muy prácticos. ¿Qué le vamos a decir a estos decenas de miles de chicos que están colgados de universidades licenciadas, que no quieren terminar en esas universidades y que en algunas de ellas la universidad simplemente va a tirar la esponja y se van a dar cuenta que ya no hay vuelta atrás? Y esos chicos quieren ir a una universidad pública porque no pueden pagar una privada. Y ahí en el otro lado, lo que ya le señalé, los chicos que son hijos de familias que han tenido a sus hijos en universidades particulares ya no las pueden pagar. Lo que les vamos a decir es, perdón chicos, por lo menos el 2021 para ustedes está perdido, porque el Estado peruano no les puede dar lo que necesita. Esos chicos van a estar en la calle, ministro. En el mejor de los casos peleando por las cosas cambien. En el peor, arrastrados a cualquier actividad ilegal. Mi amigo, mi maestro y mi colega Julio Kotler siempre nos decía que para solucionar los problemas tenemos siempre una escalera chica y una escalera grande, ¿no es cierto? La escalera grande no siempre la tenemos a mano para solucionar todo y hay que ir subiendo con la escalera chica. Y efectivamente las demandas son muy grandes, pero hay que tener, porque de lo contrario nos quedamos paralizados, Nicolás, tener algunas estrategias muy puntuales para ir atendiendo poco a poco un problema que, insisto, es un problema que viene de muchísimo tiempo atrás. Entonces,
buscar alternativas como las que ya se han venido implementando en el Estado. Yo en estos 3 días en el cargo, este es el cuarto, he estado tratando de mirar efectivamente algunas de las estrategias. No lo quiero apabullar, ministro. Yo sé que usted tiene 3 o 4 días, pero yo sinceramente lo único que espero, y creo que es lo que esperan la inmensa mayoría de peruanos, es que usted no se contente con la respuesta, esto es lo que hay. Usted tiene que decir, no señor, no me pueden contestar, esto es lo que hay. Yo necesito el doble, el triple de lo que me quieren dar. Y si tienen que endeudarse, endeúdese, pero resuelvan el problema. Que para eso fueron a las grandes universidades a las que han ido. Por supuesto, por supuesto. Mi compromiso va a seguir siendo el mismo que el que de hace 5 días, ¿no es cierto? En donde me mandaba un mensaje diciendo tenemos que poner mayor prioridad en el tema educativo, tenemos que tener más presupuesto, y ese mismo mensaje ha sido el mensaje que le he dado a los colegas en el gabinete, ¿no es cierto? Porque que ahora esté en una posición temporal de ministro no cambia la manera como creo yo debe encararse la educación en el país. Sin educación no hay posibilidad de desarrollo ni de democracia. Y lo he dicho permanentemente. Ministro. ¿No es cierto? En el país aprendimos a crecer, aprendimos a reducir la pobreza más rápido que las brechas de desigualdad. Bueno, para que solamente no seamos un país con más dinero, necesitamos mejor educación, porque eso es lo único que transforma el crecimiento económico en desarrollo. Y entonces eso va a ser, eso sigo pensando, y eso va a ser mi enorme pelea para poder obtener no solo mayor presupuesto, sino mayor atención, mayor prioridad, para poder efectivamente llevar a cabo toda esta idea que compartimos felizmente muchos de los que estamos en el país y compartimos ahora nosotros, ¿no? Ministro, ¿cómo va a reparar usted su relación con el Congreso de la República? Porque por allí pasa todo. Pasa el presupuesto, pasa el tema de SUNEDU, va a pasar todo lo que usted pretenda hacer en este poco tiempo. Porque yo he revisado los comentarios que usted ha hecho en las redes sociales y nosotros sabemos el peso que tienen las redes sociales. Y usted les ha dicho de golpistas, vacadores para abajo. Entonces, si los congresistas han revisado lo que usted piensa de ellos, entonces no va a empezar, o sea, no se ha ganado sus simpatías. ¿Cómo va a hacer usted para tener una buena relación con ellos? Porque definitivamente va a tener que conversar. Sin duda van a tener que conversar. Fíjese, yo he sido construido como profesional a partir de la relación con las discrepancias, ¿no es cierto? En el Instituto de Estudios Peruanos no todos pensamos igual, nos sentamos en una mesa, discutimos nuestros tratos, y entonces lo que yo creo es que el Congreso, y es por eso que lo dije, entramos en una etapa en la que tenemos que poner por delante los intereses del país y de la educación, y yo estoy convencido que podemos llegar a un conjunto de acuerdos. Canalizar un conjunto de demandas en las que efectivamente muchos de los congresistas en la Comisión de Educación tienen serias preocupaciones. Por ejemplo, ver qué pasa con las universidades, ver cómo va con la ampliación o no y la moratoria de las universidades públicas. Entonces yo creo que lo que hay que hacer todos ahora, en esta situación en la que la crisis política nos ha vuelto a mostrar que somos un país que necesita fortalecer institucionalidad y relaciones democráticas, saber que tenemos que entrar en una nueva fase en la que hay que trabajar juntos para remar para el mismo sentido. Ministro, yo quiero recuperar... Discúlpeme ahí, sí, pero usted sabe que me está hablando de la academia. Estamos hablando del Congreso, de aguas pantanosas, que usted les ha dicho vacadores, golpistas, ustedes están haciendo lo que está sucediendo en las calles, es decir, estamos en escenarios absolutamente distintos. Usted va a tener que cambiar su discurso absolutamente. Estamos hablando de cuestiones y de personas distintas, no es la academia. Sin duda, sin duda. Ya empecé a cambiar el discurso, ya empecé a tener relaciones con ellos y mensajes para ver cómo sacamos adelante y canalizamos acuerdos mínimos, que es lo que hay que aprender en el país, ¿no es cierto? Yo también he recibido un paquete de ataques por parte de ellos. Creo que esa parte ya acabó, era el fragor del asunto, y ahora lo que tiene es que unirnos el interés por una educación de calidad, porque estoy seguro que independientemente de estas coyunturas y contextos políticos, Karina, en lo que usted tiene razón en su pregunta es que tenemos ahora que cambiar esta relación, ¿no es cierto? Y esta relación tiene que cambiar guiada por este paquete de intereses importantes. Y mi segunda pregunta,
Ojalá que se pueda, porque en realidad lo que ha imperado en el Congreso son las traiciones, lo que va por debajo de la mesa, y ojalá que se pueda trabajar. Y mi segunda pregunta es que usted viene de la academia, ¿sabe de gestión? Porque tenemos poco tiempo. Y se lo pregunto porque hemos visto el desastre de las tablets. Va a terminar el año y los niños, nuestros niños, los más pobres, no tienen las tablets. Es decir, nosotros el domingo hemos pasado un reportaje que los niños están utilizando internet boliviana porque no tienen cómo estudiar. Entonces, ¿tiene experiencia en gestión? Porque la burocracia se lo va a comer. Felizmente hasta ahora no me ha comido y felizmente Tiene 4 días. Un equipo que... Por eso, pero en 4 días podría haber sido la entrada. Felizmente no la he sido. Y espero no llegar a ser el postre tampoco. Pero lo que sí tenemos es un equipo que está fortaleciéndose para poder avanzar en este tema de la gestión. Y lo que hemos quedado es que efectivamente lo que pongo a disposición del Estado es el conocimiento de estos 25 años haciendo investigación educativa, trabajando a nivel internacional en la asesoría de otros ministerios para que esas ideas puedan aterrizarse en el país a partir de esta gestión. Ayer estuve visitando el almacén donde están las tablets. Hay un trabajo de hormiga que hay que hacer, que con más tiempo podría comentarles Karina, Nicolás, porque efectivamente, digamos, el trabajo es muy grande. Hubo un retraso que yo también reconocí y critiqué en su momento. Se está tratando de retomar el tiempo lo mejor que se pueda, pero no solo es tener las tablets acá, sino hacer llegar, ¿no es cierto? La estrategia incluso es más compleja que la de la OMPE. La OMPE tiene una estrategia utilizada con el Ministerio de Defensa para llegar a grandes escuelas, y eso termina siendo mucho más sencillo que llegar a unas pequeñas escuelas. Ayer le tomé una foto a una de las cajitas donde se entregan las tablets que está saliendo hoy día y que va a llegar a 4 niños en una escuela rural. Y entonces esa tablet que salía hoy temprano en la mañana le va a llegar probablemente en 2 días o 3 días a estos niños. Y entonces imagínense que así es el proceso, que es en una situación muy compleja, que vamos a tratar de acelerar lo más que podamos para tener las tablets no solo en este momento particular del año 2020, sino que terminen siendo al 2021 un instrumento más que se pueda tener en clases, ¿no? Entonces vamos a tratar de recuperar en la medida de lo posible estos impases que hemos tenido con la entrega de tablets y convertir las tablets en un instrumento que termine quedándose en la escuela. Tiene un conjunto de aplicaciones, perdón que les diga porque me quedé fascinado, en donde los profesores, y no necesitan conectividad para ello, los estudiantes pueden, por ejemplo, hacer un tour en 3D por Machu Picchu, y era primera vez que unos niños en la Amazonía vieron Machu Picchu. Y a partir de eso hay unas preguntas pedagógicas que dicen, cuál era la entrada, cuál era la Plaza del Sol, y empezar a trabajar con ellos. Y entonces creo que estoy con un ataque de optimismo, para decirlo de alguna manera, contra mi tradición académica más bien pesimista del asunto, porque creo que la pandemia tiene que ser entendida también como una oportunidad, ¿no? Y a partir de eso es que quiero empezar a mover los equipos para seguir adelante con el tema. Ahora, ministro, en términos, para ir a las cosas urgentes, a la gente le preocupa este tema del reinicio de las clases. ¿Cuál es el plan en este momento? ¿Cuál es la idea que hay con respecto a cuándo se van a restablecer las clases presenciales y cómo se van a suplir las carencias que Karina ha descrito? Es decir, hay montones de chicos que con la educación a distancia están fregados porque no tienen conectividad o no tienen equipos o no tienen ninguna de las dos cosas. Esos dos temas. Sí, gracias Nicolás. Mire, a ver, el tema es el siguiente. La decisión de volver a clases en el diseño que estamos preparando es una decisión que no solo es pedagógica o educativa, es una decisión que incluye información epidemiológica, sanitaria en general, determinantes de la salud, asuntos culturales, aspectos económicos, porque lo que queremos es tratar de tener claramente identificados los territorios para comprometernos a tener un regreso 2021 de la manera más flexible y segura para todos los estudiantes y los docentes en el país. Esto supone
que el diseño tiene primero esta parte macro para mapear bien dónde están la situación de la epidemia en cada una de las zonas, y información que ya hemos recopilado y que estamos organizando, para tener la primera característica del retorno, que es este retorno flexible, es decir, pensar la posibilidad que en algunos casos sea presencial, pensar en algunos casos que todavía va a seguir siendo semipresencial, y ojalá en el menor de los casos, si los indicadores nos lo permiten, que siga siendo una o sea, un que año eso va a escolar haber, remoto. digamos, va a ser diferente según la región, que es lo razonable, ¿no? Exacto, y que además es un aprendizaje que tenemos que instalar en el sistema educativo peruano, ¿no es cierto? Tenemos que romper con esta paradoja que todo el mundo disfruta de la diversidad del país, pero tenemos instrumentos estandarizados para atender esa diversidad. Entonces, incluso fuera de pandemia, el inicio del año escolar no tiene por qué ser igual en todas las regiones, mientras en unas está lloviendo y en las otras hay frío, ¿no es cierto? Entonces, esa flexibilidad ahora está empujada por la situación de pandemia, y entonces el primer elemento para retomar el punto es ya, pero por lo que usted dice, ministro, ya, yo lo entiendo. En base a toda la información epidemiológica e incluso sobre la situación en la infraestructura, se van a ir tomando decisiones con respecto al restablecimiento de las clases, y esto va a variar de región a región. Pero ¿eso qué significa? Que la educación a distancia va a seguir siendo un componente, es decir, o vas a tener el 100% de educación a distancia, o una parte de lo que sigas de tus cursos lo vas a llevar a distancia. Pero ahí nos enfrentamos al otro problema. ¿Qué hacemos con los chicos y chicas que no tienen acceso, que no tienen conectividad? El otro día me llamó tanto la atención, el sábado hicimos una entrevista a jóvenes y todos hablaban de lo mismo, del chip, de la conectividad, o sea, aparte de todas las otras demandas, ¿no? Sobre educación de calidad, trabajo, mejor condición de vida, lo que ellos querían era su chip con internet ilimitado. Chip con internet ilimitado y conectividad a internet en sus zonas. A ver, lo que estamos teniendo ahí, en principio, que es continuar lo que vino haciendo la gestión del ministro Benavides, es que las tablets están cargadas en este doble sentido, ¿no es cierto? Offline, con un conjunto de materiales para que puedan trabajar los estudiantes y los profes, y además un chip que les permite conectividad ahí donde hay obviamente mayor posibilidad para hacerlo, ¿no? Pero además este plan de datos liberado para los docentes para que puedan ellos empezar a incluso discutir entre ellos para poder hacerlo, ¿no? Pero efectivamente ese es el paquete de infraestructura, es decir, dónde localizamos, cómo lo hacemos flexible, probablemente aquellas zonas donde hay mayor concentración todavía de contagios y cuestión de epidemia, que son en las grandes ciudades, sí hay mayores condiciones de conectividad, y por lo tanto podría terminar siendo una ventaja esa condición, ¿no? Pero junto con ello, Nicolás, Karina, viene el paquete pedagógico del asunto propiamente, ¿no es cierto? Pero no tome como ejemplo, ministro, por favor, con mucho respeto, no tome como ejemplo la gestión del exministro Benavides, porque seguimos esperando las tablets, y no nosotros, sino los chicos que están desesperados. Es decir, yo estoy recibiendo una serie de WhatsApp donde nos dicen la internet, todos los muchachos dicen la internet, los profesores nos están diciendo de zonas alejadas, la internet, es que no tienen las tablets en las manos. Es decir, se termina el año y usted dígame, ¿es un desastre que no tengamos las internet, no, que ellos no tengan las tablets en las manos, o no ha sido un desastre esa gestión? No sé si por la gestión, digamos, porque no tengo toda la evaluación de la gestión. Efectivamente, lo que estamos es haciendo, acelerando todo el proceso para que llegue. Todos los días sale con el Ministerio de Defensa un paquete de tablets que están llegando, como le contaba, para que llegue a esa escuela con 4 niños. El asunto no va a llegar en un día, ¿no es cierto? Y entonces, lo que pasa es que tenemos 2 opciones. Yo le planteo 2 opciones. O nos paralizamos porque no tenemos internet en el país y decimos, bueno, no tenemos internet. Mañana no vamos a poder tenerla. Bueno, mañana no puedo llegar con 1 millón de tablets a todos los chicos, ¿no? Claro, pero veamos han pasado cómo vamos avanzando 8 y tengamos meses estas de pandemia. Yo quiero cambiar el tema para ir abordando varios temas a la vez. Quiero ver el tema de SUNEDU. Ayer se han reunido los catedráticos de las universidades no licenciadas. Están pidiendo en el Congreso, están pidiendo una segunda oportunidad. Se les va a dar una segunda oportunidad. Telesub tiene una serie de
multas millonarias. Esta universidad también está pidiendo una segunda oportunidad y tiene una bancada en el Congreso. ¿Usted qué piensa, ministro? Que no puede haber ninguna segunda oportunidad, ¿no es cierto? Porque eso lo que hace es retroceder con los avances de la reforma. Lo que tenemos es la necesidad de fortalecerla, y es por eso que ayer nos hemos reunido con SUNEDU y con CINEACE para por primera vez trabajar Ministerio de Educación, SUNEDU y CINEACE en el aseguramiento de la calidad de la educación. Yo espero que esta conversación que se haya tenido en el Congreso sea una conversación para escuchar posiciones, para establecer un diálogo, y luego de que se apruebe la ley de moratoria, que más bien está esperando desde abril de este año ser aprobada, tomar decisiones para más adelante, porque acabada la ley de moratoria, cualquier otra iniciativa, sea pública o privada, podría volver a presentarse para someterse al licenciamiento y, si cumple con las condiciones básicas de calidad, poder tener la autorización para funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier acción que se quiera tomar y decisión que se quiera tomar en cualquier espacio tiene que ser para fortalecer y mejorar la reforma que hemos tenido, que hemos emprendido desde el 2014, ¿no? Una de las cosas, Karina, Nicolás, que hemos aprendido en el sector de educación y que nos diferencia inclusive de otros países, a pesar de las dificultades, en los últimos 10 años hemos tratado de sostener reformas que se han hecho basadas en evidencia, que han tratado de hacerse de la manera más profesional posible. Y eso de ahí lo que nos hace es aprender que, a pesar de los errores, puede irse fortaleciendo a partir de cómo se han sostenido estas reformas. Una de ellas es la reforma universitaria, ministro, la reforma de los docentes también, y entonces habría que continuar y seguir en ese camino. Hablando de los docentes, hoy hay una marcha, una manifestación de maestros que están reclamando por las CTS, además de todo aquello por lo que reclaman, ¿no es cierto? Lo que reclama el SUTEP. ¿Cómo va a manejar usted este asunto? Para empezar, la relación con el SUTEP. A ver, yo siempre he creído, y hace poco comentaba que empecé un informe para la oficina de la UNESCO diciendo que sin docentes no hay posibilidad de cambio, ¿no es cierto? Y entonces hay que nuevamente tratar de buscar algún tipo de alianzas. Algunas de las demandas del SUTEP son unas tradicionales demandas sindicales, gremiales, que tienen todo el derecho de exigirse como plataforma de reclamos frente al Estado, ¿no? Hay algunas que tienen más viabilidad que otras. Yo ya dije ayer y antes de ayer que este incremento de 14 a 100% de CTS es inviable, son 5 veces más el presupuesto que está asignado para ello. Lamentablemente no se va a poder atender. Todos quisiéramos tener mejores condiciones salariales en el país, pero lamentablemente este punto termina siendo muy inviable, ¿no? Lo pero que es la sí misma, deberíamos hacer es lo que le digo, ministro, todo muere en el presupuesto de la República. No se les va a no aumentar. importa que el reclamo de los maestros sea justo, no importa que cualquier trabajador porque lo que están pidiendo es algo elemental, ¿no es cierto? O sea, que les paguen algo a lo que tienen derecho. Pero una vez más, la respuesta es lo que hay. Y condenan al ministro de Educación, si es que usted quiere Nicolás, asumir ese papel, a administrar esta especie en un país rico, administrar la pobreza de los recursos para el sector de educación. Ministro, ¿hay un hueco en el presupuesto? Ministro, sí. ¿hay un hueco en el presupuesto? ¿Hay un hueco en el presupuesto? Es decir, ¿el gobierno de Martín Vizcarra les dejó un hueco? ¿Qué significa, qué quiere decir con un hueco, Karina? Un hueco presupuestal, que ustedes no pueden dar más de lo que hay, pues es lo que hay, ya no tienen más. ¿De dónde sacar? Más que un hueco, un techo, entonces. No hay más plata de dónde sacar. No, el presupuesto está aprobado del presupuesto que estuvo aprobado y que ahora se va a discutir, que es donde hay ese incremento para el próximo año, ¿no es cierto? Pero yo creo que el enfoque, Nicolás, tiene que ser otro. O sea, no es que no querramos atender los derechos de los ciudadanos, pero pasar en un día a otro de 14% a 100% para un grupo de jubilados, en este momento, no solo para el Estado peruano, sino para ustedes mismos. Es decir, si dicen a partir de ahora, los jubilados en general en el país van a pasar de cobrar 14% de CTS a 100% de CTS, no va a alcanzar. No solo en el sector de educación. En una empresa privada pasaría lo mismo, en el Estado en general pasaría lo mismo, ¿no? Entonces, las demandas hay que ver cómo canalizarlas. Yo soy un convencido que hay que mejorar las condiciones de trabajo de los docentes. Participé y ayudé en la ley del 2007, dando ideas.
participé y ayudé en la ley del 2012 dando un conjunto de ideas y peleando por este conjunto de recursos, ¿no es cierto? Pero efectivamente hay que ver cómo es que analizamos esto, porque de lo contrario vamos a quedar en esta trampa, ¿no es cierto? Una lástima, porque son los más vulnerables, ¿no? Son los más vulnerables. Son los más vulnerables, son los ancianos, son los que no tienen de dónde sacar y de repente no trabajar, y los que más les ha pegado la pandemia. Yo tengo una última consulta de mi parte. Yo he leído y lo escuché diciendo que se debería sacar de la currícula escolar el curso de religión, y eso exacerbó los ánimos de los conservadores, los padres de familia católicos, ¿no? ¿Lo va a sacar? No, de ninguna manera. De ninguna manera, primero porque no se puede, ¿no es cierto? Hay un acuerdo internacional con el Vaticano en el marco del concordato y el curso de religión permanece. El sábado pasado pedí disculpas a quienes se sentían ofendidos por el asunto. Ese texto fue un texto hecho en el marco de un estudio sobre pensamiento crítico y desarrollo de pensamiento crítico en la escuela, y esto debería más bien generarnos un debate sobre el contenido de esos cursos más adelante, pero el curso no se va a mover, primero porque no le corresponde a un periodo de transición hacerlo, no nos va a dar el tiempo, y segundo porque normativamente no se puede, ¿no? Uh-huh. Una última pregunta para una respuesta muy puntual, ministro. Los representantes de los padres de familia Añezca Céspedes de los colegios particulares han alertado con respecto a la intención de algunos colegios de aumentar las pensiones. ¿Cuál va a ser la postura del Ministerio de Educación sobre esto? Tratar de generar el diálogo. El Ministerio de Educación no puede interferir directamente en la regulación de los precios de las pensiones de los colegios privados directamente. Lo que podemos es tratar de favorecer que se llegue a un acuerdo entre las asociaciones y, por otro lado, fortalecer la escuela pública y decirle a todos los estudiantes, a todos los jóvenes, a todos los niños y las niñas que la escuela pública está abierta para ellos, ¿no es cierto? Y que, a diferencia de lo que uno creía años atrás, en el último tiempo la escuela pública es una escuela pública que está mucho mejor que antes, que los puede recibir y que efectivamente forma parte, además, de un proceso de democratización de la educación, si es que los aceptamos, así que son más que bienvenidos. ¿Pero es de calidad? Es de mucha más calidad de que hace 10 años. Muy bien. Ministro, muchas gracias. Yo, si me permite usted un consejo, para que no sea usted uno más en la lista de ministros de Educación, que hemos tenido muchos, salga usted de cada sesión del Consejo de Ministros con un ojo hinchado y la camisa rota porque entró usted a trompearse porque le den más recursos. Y que el ministro de Economía lo odie. Ahí viene el de Educación otra vez. Eso es lo que necesitamos en el Perú. ¿Ah? Que el ministro de Educación se trompee por más recursos. Le prometo que voy a salir, y no se Nicolás, trompee con los maestros para defender al ministro de Economía. Con 2 ojos morados y sin camisa voy a salir, no solo con uno. Ojalá. Del Congreso va a salir así, yo creo que Muchas sí. gracias, ministro. De varios lados voy a salir así. Por suerte he estado haciendo ejercicio el último tiempo. Muy bien, ministro. Mucha suerte, que su éxito es el éxito de todos nuestros niños, que son el futuro. Muchas gracias.